Buenas, queridos alumnos de Estudios Sociales de noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 16. En la clase anterior estuvimos analizando el tema la extracción de recursos, la esclavitud y la explotación de mano de obra en el mundo colonial de América y Costa Rica. En general, estuvimos hablando sobre la explotación minera que se desarrolló principalmente en Perú, Bolivia y México, de donde se extrajo plata, también oro. En Cuba y en Venezuela se extrajeron perlas. Para ello se aprobó el impuesto del quinto real, dándole un título de propiedad a la persona o español y entregándole indígenas. Paralelo a esta actividad mineras, florecieron la actividad agrícola y la orfebrería y la platería. La actividad agrícola surge en respuesta al avance colonizador y América ofreció sus productos originarios, desde maíz, cacao hasta la papa. Perú y los Andes ofrecieron como innovador producto este llamado producto que se desarrolla en la zona de los Andes, la papa. Cuba y Costa Rica desarrollan o cultivan el tabaco, de la que Costa Rica en 1766 obtiene el estanco. La caña de azúcar dio origen al latifundio en América y en Costa Rica, paralelo a esta actividad azucarera, surge el trapiche, que es una modesta construcción de donde se saca el dulce de la caña y se produce la tapa de dulce. Hoy día lo podemos ver en algunos pocos trapiches en Costa Rica. Los europeos, por su parte, aportaron varios productos como el trigo, la vid, el olivo, entre otros. El arado y la rueda traído por los españoles fueron fundamentales para el desarrollo de esta actividad. El palo de Brasil se da en Centroamérica y en Brasil. Y es muy importante porque va a servir, entre otras cosas, para este, producir o construir violines. Se desarrolla la ganadería en México, Argentina, Venezuela y Uruguay debido a sus grandes planicies. La actividad forestal se desarrolla en Panamá, Santo Domingo, La Habana, Realejo, básicamente relacionada con la actividad de construcción de vivienda o de infraestructura y de astilleros en los barcos. Plantas tintóreas como el añil y el índico se extrajeron para la industria inglesa. El nopal en México y la cochinilla en Centroamérica también fueron productos de exportación. El comercio fue muy intenso y de gran variedad de productos, tanto desde América para España como viceversa. Las rutas en principio fueron con Europa, luego se abre una nueva ruta hacia África que va a proveer esclavos hacia América y Europa. El comercio español fue protegido por el pacto colonial o monopolio español. Existen diferentes formas de explotación de la mano de obra que analizamos en la clase pasada. La encomienda, que fue una de las primeras, pero que básicamente hacia 1540 va desapareciendo por las leyes nuevas. El laborío, el repartimiento, las reducciones, el peonaje y la mita, esta última que practicaron los mismos incas en la explotación minera, fue retomada por los españoles para extraer la plata en Bolivia, por ejemplo. Finalmente, la última y más cruel fue la esclavitud. Esto fue entonces lo que en general pudimos analizar en la clase anterior. En esta clase 16 vamos a comentar con algunos aspectos y otros los van a desarrollar ustedes en clase mediante la actividad que les propongo. Y el tema es la herencia del periodo colonial español en Costa Rica. La podamos encontrar en la página 110 a la 112. Lo español y lo indígena en una representación religiosa correspondiente al periodo español. Vemos en ella a elementos de la cultura precolombina, pero también elementos de la cultura cristiana española, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Bien, la herencia colonial. Sobre el tema, podríamos decir que el intercambio
en la convivencia cotidiana entre indígenas y españoles durante la época colonial, fue marcando los elementos que irían a definir la nueva sociedad de este nuevo mundo de América. Los cambios en la composición de la familia tuvo propósitos muy específicos y la nueva religión redefinió el comportamiento cultural de la sociedad. Por su parte, la sociedad indígena sufrió una transformación radical desde el momento de la llegada de los españoles debido a esa imposición europea. Sin embargo, elementos de la cultura continuaron manteniéndose hasta nuestros días inclusive. Alimentos, toponimia, perdón, y expresiones culturales propias han llegado hasta nuestros días. Algunos nombres en Costa Rica, Curridabat, en Guanacaste, Nicoya, por ejemplo, tiene muchos elementos y nombres eh, de lugares, de ríos y de montañas que derivan de la lengua chorotega. Por su parte, el español, en su deseo de riqueza y control de las poblaciones autóctonas, impusieron la lengua, la religión, trajeron animales y productos de explotación para desarrollarlos en América. La arquitectura fue el gran elemento dominante en la colonia. Las antiguas ciudades indígenas, por ejemplo Tenochtitlan, desapareció para dar campo a la capital de el reino español, el virreinato de Nueva España, que tenía capital en Ciudad de México. Posteriormente van a darse con el nuevo comercio con África la cultura negra que es traída, como decíamos, del continente negro y la que va a agregar nuevos elementos a la cultura de América. La música, el ritmo, los instrumentos, el lenguaje y los alimentos van a esparcirse por Brasil y luego por todo el Caribe para luego expandirse hacia América del Norte y Centroamérica. Un gran artista mexicano, un muralista. Y Diego Rivera representó en sus obras el proceso de transformación de la sociedad hacia el nuevo mundo. La caída representación, este mural, es un buen reflejo de ello. Ahí vemos desde la vestimenta, la posición erguida y dominante de los españoles, hasta el trabajo duro y forzado de los indígenas, los elementos religiosos representados, así como los animales extraídos, los castigos a los que fueron sometidos los indígenas y la posición subordinada de estos. Como trabajo de clase, vamos a buscar en un diccionario los siguientes elementos, que es sincretismo, que es animismo, que es toponimia, que es cosmovisión. La idea es buscar su significado y ofrecer un ejemplo de cada uno. Les propongo esta actividad, para lo cual hay que hacer la lectura de la página 110 a la 111 y completar los espacios sobre los cambios que van a sufrir la familia en la colonia, los cambios que se van a producir en el aspecto religioso y los legados de la colonia derivados de los indígenas, de los negros y de los españoles. Y eso ustedes lo van a poder extraer de la lectura que van a realizar de la página 110 a la 112. La llegada de los afrocaribeños desde la colonia e incluso en la construcción del ferrocarril, en el caso de Costa Rica hacia Limón, enriqueció enormemente la cultura
costarricense. Muchas gracias.